Reflexión, Evangelio, domingo 13 de octubre de 2019, 28º del tiempo ordinario. Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasó por la frontera entre Samaria y Galilea. Y al entrar a una población, le salieron al encuentro 10 leprosos que se detuvieron a distancia y empezaron a gritar: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Esto nos indica pues, que Jesús va camino a Jerusalén, pero pasa por la frontera entre Samaria y Galilea. Eso significa tierra pagana para los judíos. Recordemos que Lucas le escribe a una comunidad de gentiles, a una comunidad de paganos, desde el concepto judío. Pero resulta que estos gentiles, estos paganos, van a tener una adhesión de manera particular a la persona de Jesús. Y ellos se acercan a Jesús y reciben de Jesús las sanaciones y las bendiciones. Dice que Jesús, al entrar a una población, le salieron al encuentro 10 leprosos. Recordemos que los leprosos pues eran marginados sociales totalmente, no solo por el tema de su salud, sino además pues por lo que pudieran contagiar a las otras personas. Eso hacía que los retiraran del lugar donde pudieran estar. Entonces tenían que estar fuera de las poblaciones, de las aldeas, de las ciudades. Y recuerden que tenían que gritar. Ellos tenían que gritar impuro, 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 y con una campanita, pues para que la gente supiera que había un leproso cerca. Es una situación complicada. Son 10 leprosos, no son, poco el número. Pero aquí lo interesante es que estos 10 leprosos se mantienen a distancia, pues porque saben que les está prohibido acercarse. Pero, sin embargo, reconocen a Jesús como maestro. Pues eso puede ser también por el hecho de la necesidad, ¿no? Muchas veces nosotros en nuestra oración, por la necesidad que tenemos, clamamos al Señor de una manera en que pareciéramos que realmente creyéramos. Y les pasa a la gente, por una necesidad, normalmente nosotros clamamos la presencia de Jesús y reconocemos a Dios como nuestro Señor. Pero a veces eso es durante la situación, la realidad, la circunstancia. Estos leprosos se mantuvieron a distancia y sin embargo empezaron a gritar, a decir: Jesús, Maestro, ten compasión de mí. Pues digamos que lo reconocieron como maestro. Y cuando se reconoce a alguien como maestro es por la autoridad que tiene, también por la capacidad que tiene de enseñar. Pero le piden misericordia, ten compasión. Seguramente habían escuchado de las obras de poder y de sanación que Jesús había realizado en otras personas. Esto es muy importante porque realmente seguimos hablando de un mensaje que se da a gente en tierra pagana. Entonces es siempre resaltando un poco el tema de a quién va dirigido el mensaje o quiénes son los protagonistas. Y aquí pues obviamente los 10 leprosos, que podían decir que 10 leprosos solo hombres, pero también pueden haber mujeres en medio de esos leprosos. La cuestión era que eran 10 y que buscaron al maestro, así como nosotros tenemos que buscarlo todos los días y pedirle que nos ayude a salir de las realidades en las que estamos. Cuando Jesús los vio, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y al ir a presentarse quedaron libres de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes voces y se postró a los pies de Jesús dándole gracias. Pues Jesús, al verlos, sintió compasión, y les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. ¿Para qué? Para cumplir la ley. En ese caminar, en ese trayecto, posiblemente pudieron haber tenido dudas. Simplemente Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Pues parece que tenemos que suponer que la fe de estos hombres fue grande, porque pues al Jesús decirle esto, ellos lo hicieron, empezaron a caminar. Y esto implica que hay una fe fuerte en la persona de Jesús, en lo que Jesús dice. Entonces ya lo han reconocido como maestro, ahora aceptan su palabra. Y la palabra es: vayan a los sacerdotes. Es decir, cumplan la ley. Y pues, porque Jesús pudo haberlo simplemente curado y ya, no pasaba mayor cosa. Pero Jesús los manda a que se presenten a los sacerdotes
para que se cumpla la ley. Y dice que cuando iban a presentarse, quedaron libres en el camino. Y solo uno de ellos, al verse que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes voces y se postró a los pies de Jesús dándole gracias. Nosotros lastimosamente a veces no somos agradecidos, pensamos que Dios tiene que hacer lo que nosotros necesitamos o lo que queremos y ya, porque simplemente Él es nuestro Dios, y nuestro Dios no es que Dios realmente haga su voluntad, sino que nosotros nos veamos beneficiados de la voluntad de Dios. Entonces, en este momento, en este instante, ese que se devuelve es un hombre agradecido, es un hombre que sabe reconocer el favor de Dios. Y de pronto se vuelve para él más importante, antes de llegar a presentarse al sacerdote, ir a dar gracias a aquel que lo ha curado, a aquel que lo ha sanado. A veces nosotros entramos ahí como en esa controversia interior, pensando en que ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Cumplir la ley o realmente ser agradecido con Dios? Porque pues Dios fue el que hizo la obra. La norma o la ley pues debe estar a favor del hombre, pero es Dios quien hace la obra, y por eso debemos ser agradecidos. San Juan Eudes, nuestro patrono fundador, dice que no hay una cosa que le agrade más a Dios que una persona, que un corazón agradecido. Y eso realmente pues es muy importante. En nuestra vida también tenemos que aprender a dar gracias. Dar gracias no solamente en la vida espiritual, sino también en nuestra vida personal, familiar, en las relaciones que tenemos con las otras personas. A veces nos cuesta dar las gracias y alabar a Dios principalmente. Hay muchas personas que les cuesta alabar a Dios, reconocer que Dios tiene poder, que Dios ha hecho grandes maravillas. Eso es importante hacerlo. Y este hombre, obviamente, viendo su sanidad, su posibilidad de reincorporarse a la sociedad, a su familia, pues no queda más que estar con el corazón agradecido. Y continúa diciendo, Lucas era un samaritano. Jesús preguntó, ¿no quedaron los 10 libres de su enfermedad? ¿Dónde están los otros 9? No hubo sino este extranjero que volviera a dar gloria a Dios. Entonces le dijo, levántate y vete, tu fe te devolvió la salud. Entonces aquí hacen la caridad, era un samaritano. Lucas sigue poniendo a los extranjeros, especialmente a los samaritanos, que no se la llevan bien con los judíos, como protagonistas. El que se devuelve a agradecer es un samaritano. Y Jesús pregunta por el resto, ¿qué pasó? ¿Solo este le da gloria a Dios? Dice, levántate y vete, tu fe te devolvió la salud. Es tan importante la fe en Jesucristo, pero también recordemos que la fe es un don que es un misterio, porque hay personas que tienen fe y de pronto no se sanan y viven toda su vida con una enfermedad, con una situación de realidad. Pero realmente ir comprendiendo cómo es el actuar de Dios y cómo Dios va sanando muchas de las cosas que nosotros ni siquiera nos damos cuenta que hay que sanar. Dios quiere mostrarnos la realidad de la gracia y también el que reconozcamos que es importante agradecer, que es importante reconocer la obra, porque Dios obra en todos, independientemente de quiénes seamos. Lo fundamental es tener fe, y tener aún la fe para saber que aunque no se dé la sanidad, no se dé la liberación en el momento en que nosotros lo queremos, Dios está haciendo un proceso especial con cada uno de nosotros. Así en la vida nosotros tenemos que ser agradecidos, y no solamente ser agradecidos para recibir un favor, un beneficio, o simplemente para que me devuelvan el favor, sino que yo tengo que ser una persona que facilite las cosas, que se convierta en instrumento para que otros puedan conocerle y también para que podamos servirle. Aquí está alguien que ha recibido una gran bendición, no tiene otra cosa que hacer sino servir. Y nosotros hemos recibido la más grande bendición, la persona de Jesucristo, la salvación a través de él. Por eso tenemos que servir, por eso tenemos que aprender a amar, por eso tenemos que aprender a darnos. Y cada día fortalecer nuestras relaciones, entregándonos, donándonos, sirviendo y aprendiendo a reconocer a Jesús como aquel que guía nuestra existencia. Bendiciones en Jesús y María. Soy Javier Castañeda, seminarista audista de la provincia Minuto de Dios.